conectando. En unos minutitos vamos a comenzar. Vamos a dar un poquito de tiempo a que el resto de nuestros amigos periodistas se conecten y regresamos. Gracias. Hola, buenos días. Pues damos inicio oficialmente a nuestro evento. Gracias a todos nuestros amigos de los medios de comunicación que se unen esta mañana. Gracias por hacernos este espacio en su agenda. Y les voy a platicar un poquito sobre la dinámica del evento. El día de hoy, pues, vamos a presentarles los resultados de un importante estudio, los principales hallazgos. Este estudio lleva por nombre la redefinición silenciosa del talento, presentado por Time to Grow.
El tema que vamos a ahondar tiene que ver con la percepción de las habilidades, cómo se están priorizando, cómo están ganando valor y de esta manera un poco reflexionar, analizar sobre cómo se está redefiniendo el talento en el mercado laboral mexicano. Antes de empezar, quiero darles algunas sugerencias que nos van a dar oportunidad de interactuar un poquito más. Como saben, esta plataforma pues nos da chance de poder dejar algunos comentarios a través del chat, que lo tienen ahí en la pantalla inferior, este iconito de conversación. Entonces, durante la presentación los invito a que nos puedan dejar algunos comentarios, algunas preguntas. Al final de la presentación vamos a tener un espacio precisamente para que podamos interactuar con las voceras y resolver cada una de sus inquietudes y comentarios, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a arrancar. El día de hoy tengo a dos grandes expertas que les quiero presentar. Una de ellas es Estrella Vázquez. Hola Estrella, buenos días. Ella es fundadora, directora general de Time to Grow, una alianza de empresas dedicada sobre todo a la manera de transformar la gestión de talento, la tecnología para los negocios y el desarrollo profesional. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en recursos humanos y es creadora de esta metodología Pitch and Match, que es precisamente cómo ayudar a las empresas a atraer, a fidelizar el talento y que, bueno, realmente haga como este match con la cultura. Ahora les presento a Alejandra Mujica. Ella es pedagoga mexicana y Chief Business de la unidad de estrategia de negocio de Skills to Work en Time to Grow. Cuenta con más de 11 años de experiencia en desarrollo de talento y, bueno, es apasionada del crecimiento personal, profesional y es líder comprometida con esta labor de transformar el aprendizaje en un motor de cambio organizacional. Como pueden ver, tengo dos voces muy experimentadas y con diferentes ángulos. Por una parte, Estrella nos trae una mirada más profunda en lo que es el talento humano, la cultura y la estrategia. Y por otra parte, Alejandra, pues con el liderazgo, dará un ángulo más profundo en lo que es el desarrollo de talento y la transformación del aprendizaje en sí. Entonces, bueno, ambas nos hablarán sobre estos principales hallazgos del estudio La redefinición silenciosa del talento. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a ambas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, Estrella, te dejo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Gina. Gracias a ti. Y pues muy buenos días a todos. Gracias por conectarse y estar el día de hoy con nosotros. Y para iniciar esta plática me gustaría comenzar con algo provocador, ¿no? Para calentar motores. Y es una idea que tengo que probablemente genere ruido. El futuro de trabajo no lo está marcando los robots ni ChatGPT, ¿no? Sino algo mucho más silencioso, pero mucho más profundo también y transformador, que es un cambio en la forma en que entendemos el talento. Durante años llamamos habilidades blandas a la comunicación, la adaptabilidad o el pensamiento crítico, como si fueran algo opcional en nuestras vidas. Y hoy la realidad es otra. Lo que antes era un extra, ahorita se está convirtiendo en el núcleo de la empleabilidad. Nuestro estudio lo confirma, ¿no? El pensamiento crítico, la gestión del tiempo y la comunicación efectiva son ya la base de la competitividad en la era de la inteligencia artificial. Mientras muchos imaginaban, ¿no? que todo esto iban a ser fábricas vacías, despidos masivos, la disrupción llegó de una forma muy diferente y más sutil. La inteligencia artificial ya se está volviendo más bien, está volviendo obsoletos muchos puestos. Por eso decimos que estas habilidades ya no son soft skills, ¿no? Y de ahí viene todo nuestro estudio, sino human skills. Y estos, a su vez, el nuevo core skill. Un dato que lo respalda es un estudio de Criteria en el que nos dice que 8 de cada 10 empleadores ya valoran más o de igual manera lo humano que lo técnico. Y aquí pues quiero hacer una reflexión con ustedes, que es que hay más hard que la capacidad humana, ¿no? Y que todos los humanos, ¿no? Y nuestras diferencias. La inteligencia artificial va a poder procesar datos hoy, bueno,
ya lo procesa, no va a poder, procesa muchísimos datos, millones en segundos, pero no puede inspirar, liderar ni comprender con la empatía, ¿no? El World Forum, bueno, Economic Forum, nos confirma esto. Aunque el 60% de los empleos serán impactados por la automatización, las habilidades más demandadas en el 2025 están siendo liderazgo y creatividad, ¿no? Esa es la paradoja que queremos explorar el día de hoy en un mundo donde las máquinas hacen lo técnico, pero entonces lo más hard se vuelve lo humano. Bienvenidos a este recorrido, ¿no? Que es hacia la nueva era del talento. Y bueno, vamos a hacer un poquito de historia aquí. Si miramos hacia atrás, vemos que las habilidades clave para el éxito siempre han ido evolucionando, ¿no? Con la humanidad. En la era agrícola, lo que tenía más valor era la fuerza física y la resistencia. En la industrial fue la obediencia y el apego a procesos. En la digital fue el dominio de la tecnología. Y hoy estamos entrando en la era de la inteligencia artificial. Vivimos como la mayor paradoja. La tecnología hace lo técnico y el valor vuelve a ser lo humano. La historia nos da una lección que bueno, para eso nos sirve la historia, una experiencia de cuando pasamos de la era agrícola a la industrial, quienes no evolucionaron se quedaron atrás. Hoy estamos en el mismo punto, pero a una velocidad mucho, mucho mayor. El conocimiento técnico, los procesos y las experiencias ya no van a bastar. Lo que define el valor es la capacidad de desaprender, reaprender y adaptarse. Y creo que estos son tres conceptos que nos tenemos que quedar en la mente. Por eso las empresas que empiecen a invertir en las habilidades del futuro, como son la creatividad, la empatía, la colaboración, una visión humana, no solo van a retener al talento, sino también van a impulsar la innovación, la resiliencia y la capacidad de reinventarse, como organización. La evolución de las habilidades ya no es algo opcional, es la única forma que va a asegurar que sigamos siendo relevantes laboralmente hablando, por supuesto, en esta nueva era. Y bueno, aquí les queremos presentar una gráfica, la cual representa muy bien lo que está ocurriendo. Los puestos más afectados son los entry levels, ¿no? Aquellos que dependen de las tareas repetitivas y manuales. Pensamos en algo como muy cotidiano para dar este ejemplo y para entender esta gráfica. Puede ser la generación de un reporte mensual, el que ustedes quieran. Hace apenas unos años, esta tarea podía tomar a un analista un día completo, ¿no? Entre recopilar los datos de distintas áreas, consolidarlo en un Excel, generar los gráficos y luego redactar un resumen. Esa misma tarea, ¿no? Este proceso que era realmente intensivo, manual y propenso a muchos errores, hoy una herramienta de inteligencia artificial adecuada hace ese mismo reporte, pero en minutos, ¿no? Entonces basta con dar una instrucción clara y la inteligencia artificial va a recopilar los datos, los va a analizar y va a entregar un informe con gráficas y con texto redactado. Y pues eso, ¿no? En vez de un día entero, en 30 minutos todo esto va a estar listo. ¿Qué significa esto? ¿Que el analista ya perdió su trabajo? Pues no. Lo que significa es que el rol cambió y dejó de ser un ejecutor para convertirse en un pensador estratégico. Ahora, su valor está en cómo interpretar esos datos, identificar oportunidades de negocio, diseñar soluciones creativas, ¿no? Entonces, este ejemplo nos muestra cómo, con mucha claridad, cómo la tecnología no destruye empleos, los transforma. Y esa transformación nos empuja a desarrollar habilidades más complejas, más humanas, ¿no? Y como vemos, ¿no? O iremos viendo a continuación en el estudio, este fenómeno ya está impactando directamente en la forma tradicional en la que pues estaban conformadas las organizaciones. Sam Altman, CEO de OpenAI, lo dijo,
aprender a usar la IA es lo que mantendrá a los humanos empleados, ¿no? Y Jeff Dean de Google también nos dijo que en menos de un año la IA trabajará al mismo nivel que un programador junior, pero que nunca sustituirá la experiencia, el criterio ni el liderazgo humano. Y es ahí donde nos vamos a tener que enfocar. Para mí, la lección es como muy clara. La tecnología no destruye el empleo, simplemente lo transforma. Y esa transformación nos obliga a desarrollar habilidades, como les decía, mucho más humanas y más creativas. Y este fenómeno ya está impactando en la estructura laboral tradicional y nos prepara para el siguiente cambio, que es justamente esta pirámide profesional que se está convirtiendo en un diamante. Durante décadas estuvimos explicando el mundo laboral, ¿no? Como una pirámide tal cual. En la base había muchos trabajos de entrada que eran los repetitivos, en el centro los puestos intermedios, donde estaba como la experiencia, y en la parte de hacia arriba una franja pequeña de la dirección y de los especialistas. Ese modelo pues funcionó porque había muchísimos empleos de entrada, que era el primer escalón para crecer, ¿no? Y estamos hablando de todo lo que es repetitivo, que era manual, ¿no? Y lo que sucede con la inteligencia artificial es que rompe esta estructura porque la base se va a achicar y la pirámide se empieza a convertir en un diamante, ¿no? Como ya lo comentábamos, los empleos de entrada están basados en tareas repetitivas y son los primeros en desaparecer. En cambio, se fortalece el núcleo medio y se va a hacer mucho más sólido, que son los profesionales que van a combinar la visión estratégica, el pensamiento crítico y el dominio de la tecnología. Me gustaría hacer referencia nuevamente al World Economic Forum, que estima que para el 2030 desaparecerán 92 millones de empleos por la automatización, pero se crearán 170 millones de empleos ligados a la inteligencia artificial y los datos y la transición energética, ¿no? No hablamos entonces de destrucción, sino de reconfiguración profunda de estos empleos. El reto es enorme, ¿no? El cómo llegamos a ser seniors si ya no existe la oportunidad de ser juniors, ¿no? Porque ya se automatizó esta parte. Y la respuesta está en cambiar la forma de formar desde el inicio, integrar pensamiento crítico, adaptabilidad, creatividad, como parte de la preparación temprana de los talentos. Pero por eso hablamos de que esto ya va a ser un diamante, porque el valor ya no se va a concentrar en la cima, sino en el centro, ¿no? Que es el brillante, donde confluye lo humano y lo técnico. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer para ocupar el centro del diamante? Porque es un mundo donde la IA hace lo técnico y lo único que va a seguir siendo relevante es para potenciar lo humano. Y bueno, aquí me gustaría que Ale, que ha trabajado muy de cerca con equipos de distintos niveles, nos platique cómo cree ella que este cambio impacta la forma en la que los jóvenes recién egresados van a construir ahora su carrera profesional. Gracias, Estrella. Sí, fíjate que mencionaste un punto bien importante y es empezar a tomar esas decisiones estratégicas sobre cómo nos formamos. Entonces, yo creo que hoy en día lo que los jóvenes están haciendo muy bien y en lo que están impactando mucho es en tomar esas decisiones porque están siendo más conscientes de que todo lo que implica desarrollo también es parte de ellos, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo se había visto la capacitación y el desarrollo como algo mandatorio que alguien más te dice que tienes que hacer. Hoy las decisiones están en los jóvenes y creo que es precisamente ese es el impacto que estamos viendo, que es algo que se está generando, lo decías, de manera muy silenciosa, de manera muy sutil, pero ya se está viendo. Y con los equipos que he tenido oportunidad de acompañar desde los niveles que en este caso se ven ya como un 30% hasta hasta el 50%, justo la decisión es esa, empezar a formarse y hacerse conscientes y responsabilizarse de sus propias competencias y ver qué más pueden hacer justo para mantenerse pues del 50 para arriba.
Así es, Ale, coincido contigo en que se vuelve una corresponsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Cada uno como talento, el quererse desarrollar cambios dentro de las organizaciones, de las instituciones educativas para poder hacer frente a este cambio, ¿no? Y bueno, algo que realmente es como disruptivo es que durante mucho tiempo pensamos que las ingenierías estaban blindadas, ¿no? Ahorita hablando de eso, de que tienen que cambiar pues los esquemas de formación, ¿no? Y siempre pensamos eso, ¿no? Que todos los ingenieros estaban blindados ante la automatización, ¿no? Áreas como desarrollo de software, mecánica o industrial parecían seguros porque pues, se requieren años de estudio y alta complejidad técnica para realizar esto. Pero la realidad del 2025 nos demuestra lo contrario. Hoy la IA generativa ya puede replicar hasta el 96% de las tareas de un ingeniero de software, ¿no? Herramientas como Copilot, ChatGPT o Gemini generan código, corrigen errores y automatizan incluso las pruebas en segundos, ¿no? Un estudio mostró que con Copilot los desarrolladores trabajan 55% más rápido y en Google reportaron 21% más de productividad en las áreas de desarrollo, incluyendo en sus proyectos la IA, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una conclusión que es que ni siquiera los trabajos técnicos más avanzados están a salvo de esta disrupción. Las ingenierías, símbolos, ¿no? de estabilidad, hoy viven una transformación profunda también. Ahora bien, que la IA replique tareas no significa que lo puede reemplazar el pensamiento ingenieril, ¿ok? Sí puede escribir el código, pero lo que no puede hacer es entender el contexto de negocio, no puede diseñar las estrategias, gestionar a los equipos, resolver dilemas técnicos. Entonces es aquí en donde el verdadero valor del ingeniero está en integrar la tecnología con una visión estratégica, con creatividad y liderazgo. Y bueno, pues llegado a este punto, nos va a surgir una pregunta que creo que es muy importante. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar este nuevo contexto, ¿no? Donde la inteligencia artificial y la robótica ya no son una tendencia, sino ya son una realidad. Y pues voy a platicar algo así, ahora sí que spoiler al estudio. La respuesta es incómoda, pero no estamos lo suficientemente preparados. Porque la preparación no está en el discurso, sino en realmente activar 4 elementos claves que les ponemos aquí, que es la diferenciación, ¿no? Es decir, en un mundo donde lo técnico ya se democratiza, el valor está en cómo resolvemos los problemas y conectamos con lo humano. La innovación, que no solo es adoptar tecnología, sino aplicarla creativamente a nuestros procesos y formas de trabajo. La adaptabilidad, que es la velocidad de cambio que nos están exigiendo, ¿no? Tenemos que ser muy ágiles y esperar certidumbre es quedarse atrás. Y finalmente, la resiliencia, que va a ser la capacidad de seguir avanzando pese a los fracasos que van a existir y ajustarse constantemente. Los retos también son claros. Definitivamente la resistencia al cambio, el miedo a la obsolescencia, la poca inversión en capacitación y la falta de métricas para medir estos avances. Sin embargo, los datos hablan por sí solos. Reemplazar a un empleado puede costar hasta doble del salario anual, lo vamos a ver un poquito más adelante también esto, mientras que capacitar es hasta $8,000 más baratos. Entonces, la paradoja creo que es evidente, la inteligencia artificial avanza a velocidades exponenciales, mientras que muchas organizaciones siguen respondiendo con pasos como muy lineales, ¿no? Entonces, aquí el mensaje que a mí me gustaría dejar es que prepararse ya no es una opción, ¿no? Ya ahorita la diferencia entre liderar el futuro o ser arrastrado por él, porque la inteligencia artificial, la era de la inteligencia artificial, ya inició. Y bueno, pues aquí me detengo, ¿no? Porque aunque hablamos de resiliencia, adaptabilidad, la pregunta sigue siendo, ¿las empresas realmente están trabajando en esto o solo lo dicen como discurso? Y pues, Ale, aquí tú, la experta,
nos traes todos los hallazgos del estudio. Cuéntanos qué tan grande es la brecha entre lo que se declara y lo que realmente está sucediendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Les voy a compartir justo lo que identificamos del estudio, pero antes compartirles que fue un estudio con más de 100 participantes realizado a nivel nacional durante el Q2 o el segundo trimestre de este año, y en el que participaron directores de empresas que nos dejan ver mucha información y también directores y gerentes de RH que creo que son, quienes más están lidiando con esto. Entonces, ese es el contexto de nuestro estudio y les vamos a compartir algunos highlights que para nosotros representan mucho. Dentro de los hallazgos más importantes de esta investigación fue el declive de ciertas habilidades. Y al hablar de habilidades, pues hablamos de un mundo bastante amplio. Me voy a permitir ir a lo largo de la conversación dividiendo la parte técnica y la parte humana. Pero bueno, como mencionábamos, esto corresponde a la evolución del panorama laboral, ¿no? ¿Cómo era hace 10 años la parte laboral y cómo es ahora? Y si nos remontamos al inicio de las civilizaciones, como recordaremos lo que nos comparte Estrella, la resistencia física era fundamental para la supervivencia. Sin embargo, durante esta última década, pues se han ido considerando que las tareas físicas van perdiendo relevancia, ¿no? Esto porque justo empieza a entrar la tecnología a reemplazar esas tareas como temas de cajeros, clasificación o etiquetado manual, quienes estaban en la primera fila de soporte, ¿no? Soporte primer nivel, la traducción de algunos contenidos por expertos que eran quienes conocían los lenguajes y quienes lo hacían, por dar algunos datos o por mencionar algunos ejemplos. Y todos ellos van cargados de la característica de ser procesos que requerían a una persona operando. Hoy lo que sucede es que las máquinas y los robots pues cada vez están tomando más lugar. Sin embargo, eso no menciona o no quita que necesitemos a personas operando, ¿no? Lo que decía Estrella es, esta necesidad cambia, se transforma. La prioridad o lo que hoy estamos necesitando son personas que sepan alinearse a estos estándares con los procesos requeridos, es decir, personas que analicen los procesos, personas que reflexionen en qué estamos haciendo, qué se puede liberar, cuántos cuellos de botella podemos quitar y en función de eso hacer el trabajo más eficiente y productivo. Este estudio lo ubicamos del 2015 versus lo que estamos viviendo hoy, 2025. Y en estos 10 años hemos visto una transformación masiva. Y yo creo que no hace falta irnos tan hasta el 2015. Si lo vemos al año pasado, la transformación en IA ha crecido un montón. Entonces, la importancia que hoy se le da a la parte física, a este tema de resistencia física, tenemos por ahí un declive del 16% y la obediencia a procedimientos disminuyó un 12%. ¿Para qué nos da espacio? Yo siempre he pensado que es como un sube y baja. Algunas cosas suben, pero eso potencia a las demás a subir, ¿no? Entonces, es como lo hemos visto. Y justo lo que les quiero compartir ahora es qué competencias se han visto al alta. Esa es otra perspectiva. Aquí tenemos 3 competencias y es justo en esta gráfica podemos ver justo las que han tomado importancia y por qué lo han hecho. Mucho lo que comentaba Estrella, se empezó a desplazar la forma en la que trabajábamos y operábamos manualmente por temas tecnológicos. Y como se puede ver, los resultados de nuestro estudio confirman, ¿no? De alguna manera, estas tendencias globales y lo que estamos observando, lo que nos compartían de datos de los dueños de Google, por ejemplo, o de OpenAI, que ha crecido la inteligencia artificial hasta un 39% en los últimos 10 años, lo que es un montón. Hace todo el sentido porque la actualización está dentro de la tecnología y nosotros tenemos que irnos adaptando a esa parte en diferentes segmentos. Hoy en día, y los invito como a reflexionar, ¿en dónde vemos tecnología? En todos lados, ¿no? En todos los lugares. Antes eran pocos los nichos, o más bien eran más los nichos que quedaban libres de esto, pero hoy
todos los están aprovechando. Estos resultados obviamente no son coincidencia. A medida que las empresas buscan ser más competitivas y eficientes, necesitan profesionales que entiendan la tecnología, que la utilicen para tomar decisiones estratégicas, porque hay que saber cómo interpretar la información y cómo convertirlo en una ventaja. Si recordamos esta última slide que nos presentó Estrella, uno de los puntos que más se exigen es la diferenciación. Cómo somos diferentes respecto y cómo ofrecemos ventajas respecto a lo demás que existe. Y adicional vamos a observar que dentro de los elementos en los que estamos identificando el crecimiento, pues el aumento de IA representa una transformación silenciosa y revolucionaria. La verdad es que hasta que no hicimos el análisis de esto e identificamos que era un tema silencioso y muy sutil, fue que yo entendí, ¿no?, que realmente la tecnología ya está un pasito adelante. Lo que queremos al humanizar al talento y lo que queremos al desarrollar el talento es justo estar 2 pasitos adelante para que toda la innovación, el liderazgo y la gestión que se hace de los equipos hoy en día, pues pueda ser mucho más eficiente con la tecnología que ya tenemos. Además, la parte de análisis de datos da base a acrecentar otras competencias digitales. Y la programación, pues hoy en día es una competencia especializada. Algo que me gusta compartirle a la audiencia cuando hablamos de este tipo de temas es que consideremos que las competencias no son fijas y no siempre son a un mismo nivel. Contamos con diferentes competencias que se complementan con competencias que van creciendo y es así como vamos formando, como proponemos formar a las personas hoy en día. Y bueno, hablando de competencias y aprovechando la experiencia de Estrella, me gustaría preguntarle si además de esas competencias que vemos en pantalla, Estrella, ¿has identificado alguna otra competencia que haya tenido un avance significativo en los últimos años? Sí, Ale, una competencia técnica que ha avanzado mucho es la ciberseguridad. Con la digitalización tan acelerada que tenemos, el proteger la información y garantizar la confianza en los sistemas es fundamental, ¿no? Entonces, hoy ya no es un tema exclusivo de TI, ¿no? Como lo era antes, sino que hoy todas las áreas necesitan nociones básicas de seguridad digital para operar correctamente. Claro, y se vuelve incluso un tema ético, ¿no? O sea, esta habilidad y esta corresponsabilidad de la que hablábamos se transforma justo para identificar cómo aseguramos que la información y que todo lo que existe a nuestro alrededor es seguro y confiable. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Y bueno, otra de las conclusiones que más nos impactó al hacer este análisis es analizar la obediencia a procedimientos. Esta es la única competencia blanda, humana, soft, bueno, blanda, diagonal, humana, diagonal, soft, porque puede ser llamada y conocida de diferentes maneras, que está en declive. Y es interesante hacer el análisis porque vemos una disminución del 12%. Lo que nos lleva a concluir justo que está existiendo una transición hacia la autonomía cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Los líderes hoy en día ya no esperan obediencia absoluta, ya no esperan que las cosas sean blanco y negro, ¿no? Lo que buscan es que el equipo tenga las competencias y sea capaz de tomar decisiones, de resolver problemas de manera independiente y liderar su propio trabajo. Esa es la autonomía. No significa hacer lo que ellos quieran, sino más bien regirse por un parámetro, pero tener esa libertad para poder innovar, para poder generar temas creativos o simplemente pues hacer alguna propuesta. Ya no necesitamos supervisores, el tema de las auditorías cada vez pierde más valor y me refiero a auditoría con estar observando si los procesos y cada paso se está haciendo correctamente, ¿no? Hoy los colaboradores impulsan esta innovación y la eficiencia de su propia posición. Y mencionaba Estrella, es que esto deja de ser un tema exclusivo de la gente de TI, ¿no? Yo recuerdo mucho a los equipos o a las mesas de ayuda, que eran los que nos salvaban a todos de todas las condiciones. Sin embargo, ahora todos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que entender cómo funciona la tecnología para justo resolver problemas nosotros mismos. Esta transición es la esencia de lo que significa hoy humanizar al talento en la era digital.
La tecnología se va a encargar de cosas automatizadas, de justo hacer estos procesos que no tienen una gama de colores, simplemente son o blanco o negro, o sí o no. Y van a liberar a las personas para ejercer su verdadera autonomía, creatividad y pensamiento crítico. Y si bien es una buena noticia, ¿no? Porque para mí me parece increíble, también debemos de evaluar qué tan preparadas están las empresas para asumir este rol y este riesgo. Bueno, más bien, esta responsabilidad. Pero también me gustaría plantear la pregunta o la cuestión de qué tan preparado está el talento para empezar a tomar las riendas de esto. ¿Qué más nos hace falta formar? ¿En qué más tenemos que apretar para que el talento realmente sienta que ellos son capaces de generar ese propio desarrollo, ¿no? Si analizamos las competencias blandas que estamos viendo en pantalla, la gestión de tiempo, el pensamiento crítico, van a sugerir mucho tema de evaluación, mucho tema de análisis, mucho tema de reflexión, aquello que la IA no logra generar. Y adicional, la parte de veracidad, coherencia y validez, que pues eso, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos compartiendo y muy éticos al momento de compartir la información. Y bueno, en este punto en el que hablamos de la necesidad de desaprender y reaprender, nos topamos con esta brecha, que decía Estrella en un inicio. ¿Qué decimos y qué hacemos, no? El estudio pues nos deja ver que aproximadamente el 40% de las empresas capacitan a su equipo de manera regular. El 60% no. Lo va a hacer siempre y cuando haya una auditoría, se necesite, requiere instalar un cable en alto y no tengan la certificación de trabajo en alturas. Solo lo va a hacer cuando eso se requiera. Eso se tiene que empezar a transformar, porque va a tener un impacto directo en la fidelización del talento y en la mayoría de los casos, si bien los profesionales buscan tener una buena remuneración económica, y es lo que vamos a ver más adelante, también buscan un lugar en donde se sientan valorados y donde sean guiados hacia su mejor versión. Entonces, con base en mi experiencia, me gustaría destacar que muchas empresas sí capacitan, la realidad es que sí lo capacitan, pero la reflexión que quisiera poner en la mesa es en qué capacitan, para qué los capacitan, qué prioridades de capacitación o desarrollo hay en las empresas o con base en qué. Si nos metemos a estudiar un poquito más y a profundizar en ese tema, nos damos cuenta justo que la capacitación siempre queda a un alto nivel, no queda en la persona, queda en lo general. Y eso es lo que nos hace, pues, es obtener estos porcentajes y llegar a un 40%, a un 60% en donde solamente capacitan cuando así se requiere. Hoy en día, la necesidad y lo que nosotros buscamos generar para los líderes es esta posibilidad de dejar de ser reactivos y adoptar hacia la proactividad. La inversión en las empresas va mucho más allá de comprar un software o de poner una plataforma nueva. El valor y el retorno de inversión se ve realmente cuando la gente lo sabe utilizar, cuando la empresa forma el talento para utilizar las herramientas que la empresa compró y empieza a especializar a la gente en eso. Eso es cuando realmente vemos el retorno de inversión y justo el talento se va formando con las habilidades humanas y por supuesto técnicas requeridas para sacarle mejor provecho. Pero necesitamos hacer esta transformación y dejar de pensar solamente que ya pusimos un software nuevo y listo, ya, con eso funciona, ¿no? Se trata de conocer al equipo, se trata de identificar bien sus competencias, de entender sus capacidades, de co-crear un camino, porque funciona como las neuronas. Cuando las neuronas se conectan, empiezan a hacer redes neuronales que son mucho más fuertes, mucho más grandes, y el impacto que llegan a tener es mucho mayor. Así es como lo vemos. Y eso, el impacto deja de ser solamente para la empresa o para la persona. Empieza a ser para las personas, para los equipos y para las empresas. Y si las empresas crecen, dan posibilidades a que las personas también lo hagan. Y como último enfoque,
me gustaría recargar esta parte que tenemos en nuestro país, ¿no? El 70% de la fuerza laboral mexicana hoy consiste en trabajadores operativos. Y si bien en este estudio lo clasificamos así porque es una manera sencilla en la que lo podemos hacer, pienso que la automatización también va a ayudar a redefinir y va a empezar a transformar los puestos operativos y los puestos informativos. Humanizar al talento considero que implica que el entendimiento, perdón, de que todos somos diferentes. Cada uno desde nuestra mente, desde nuestro potencial, podemos hacer cosas, tareas, actividades, reflexiones, aportaciones que van más allá de lo que cotidianamente realizamos. Y es nuestra responsabilidad poder brindar las herramientas para que la gente desarrolle su creatividad, la resolución de problemas, el liderazgo y así se puedan hacer equipos colaborativos mucho más eficientes. Justo lo que hacemos en Time to Grow es ayudar a las empresas o colaborar con las empresas para desarrollar estos planes de capacitación enfocados en las personas, en lo que cada uno necesita. Por ello, la co-creación de planes de desarrollo es clave para impulsar ambos tipos de talento, enfocándonos en la encuesta, ¿no? Esto nos va a ayudar a crear un ecosistema integral y humano, porque no hay competencia humana si no hay competencia técnica y si no hay cultura que lo respalde. De este lado sería todo. Les voy a dejar con Estrella porque Estrella nos va a ayudar justo a abrir esta ventana hacia el futuro, hacia qué podemos hacer y hacia cómo lo podemos ir mejorando y aprovechando, por supuesto, las herramientas de la tecnología. Muchísimas gracias, Ale. Creo que datos súper interesantes que nos dejan mucho que reflexionar y, bueno, justo me gustaría ir hacia allá, hacia la reflexión, ¿no? Cuando pensamos en cómo prepararnos para este nuevo contexto, siempre, ¿no? Lo que nos viene en la cabeza es voy a contratar gente, nuevo talento y voy a importar los perfiles y ya, listo, ya terminé, ¿no? Pero los datos que les voy a mostrar a continuación, bueno, voy a retomar unos y les voy a platicar unos nuevos, es que la verdadera estrategia, nos lo comprueba, que la verdadera estrategia va a estar en el desarrollo de talento que ya tenemos adentro. Fíjense, retomo con lo que cerré anteriormente. Según Gallup, reemplazar puede costar hasta 2 veces el salario anual de una persona, depende de la posición, ¿ok? Pero el máximo sería ese. En contraste, un estudio de Plural Sites mostró que el desarrollo, ¿no? Interno puede ser hasta $8,000 más barato. Esto es lo que ya habíamos comentado. Ahora voy a agregar, Deloitte nos dice que los empleados externos tardan en promedio hasta 2 años en alcanzar la productividad de uno interno, ¿ok? Cuando empiezo desde cero. Y además, las personas nuevas tienen un 61% más de probabilidades de salir de la organización. Así que creo que con estos datos tenemos el mensaje como muy claro, ¿no? Contratar fuera no solamente es más caro, también es más riesgoso. Entonces, el cambio debe ser empezar a invertir en capacitación interna para multiplicar los beneficios, porque no nada más va a ser vas a reducir tu rotación, aumentas el compromiso, aceleras la productividad, porque la gente ya conoce tu cultura y los procesos de la organización. Por eso en Time to Grow, como que lo resumimos con esta idea que es más rentable y menos riesgoso cultivar que reemplazar, ¿no? Cada peso invertido en la gente se multiplica en resultados, mientras que cada peso invertido en talento externo implica empezar desde cero con mayor riesgo. Entonces, el futuro del trabajo no está en contratar más rápido, sino en aprender a desarrollar más rápido. Y creo que ese es el verdadero diferenciador entre las empresas que solo sobreviven y las que lideran. Ahora, pasando un poquito más a fondo en la parte de cómo
¿Cómo vamos a hacer esta transición, esta transformación? ¿No? Cuando hablamos de capacitación interna, el éxito no va a ser accidental, ¿no? Es el resultado de una estrategia bien definida, basada en 2 pilares con los que nosotros trabajamos, que es planeación estratégica y co-creación con el talento, ¿ok? ¿Qué es esto? Ya no podemos darnos como el lujo de lo que hablaba Ale, ¿no? Capacitar por capacitar, ¿no? Porque se me hace que todos necesitan esto, échate, ¿no? Antes de que era de catálogo, ahora le trabajo en equipo, ya iban todos a trabajo en equipo. Es necesario empezar a identificar las necesidades futuras del negocio y comparar con las habilidades actuales de nuestros colaboradores para poder diseñar programas de capacitación de desarrollo integral, ¿no? Porque estamos hablando de la parte hard y de la parte soft, que ya no sabemos cuál es cuál, con el impacto real y medible en el crecimiento de la empresa. Y la parte número 2 es la co-creación, que la consideramos clave. Los colaboradores deben de estar dentro del proceso, definiendo sus necesidades de aprender y cómo conectar estas necesidades con los objetivos estratégicos de la organización. Un estudio de LinkedIn confirma esto: el 94% de los empleados se quedarían más tiempo en la empresa si invirtieran en su carrera, ¿no? Entonces, esto no solo asegura la relevancia también, o sea, no nada más la parte estratégica de conectar la capacitación con los objetivos del negocio, sino también incrementar el compromiso y el sentido de pertenencia de los empleados con la organización. Entonces, la capacitación no debe de verse como un tema aislado, sino como un proceso continuo y colaborativo, ¿no? Empresa-colaborador. Esa va a ser la base para construir equipos mucho más fuertes, más adaptables y listos para todos los desafíos en los que ya estamos. Entonces, como conclusión de esta parte, me gustaría decirles que la planeación del talento no es preparar a la empresa para el futuro, es construir ese futuro desde dentro, desde hoy, con la gente que ya tenemos, pero en equipo real. Y bueno, pues cada transformación definitivamente va a traer riesgos y oportunidades, y la era de la inteligencia artificial pues no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, entre los principales riesgos que estamos viendo es la brecha de movilidad interna, ¿no? Nuestro estudio muestra una diferencia de más de 40 puntos entre las competencias de los trabajadores de oficina y de las operativas. Y esa brecha limita la movilidad y la motivación de millones de personas, ¿no? Porque todavía es mucho lo que tenemos que desarrollar en ciertas personas, y ya no es hay que empezar, sino que ya vamos tarde, ¿no? La polarización salarial también, porque mientras los perfiles cognitivos captan un salario pues mucho mayor, los operativos quedan rezagados, y esto nos va a generar una brecha importante y que la organización literalmente trabaje a 2 velocidades diferentes. Y la obsolescencia acelerada, las competencias, ¿no? Como decíamos, de la obediencia, de la ejecución, de rutina, todo esto, que antes eran fortalezas, hoy son las vulnerabilidades más grandes para la automatización, ¿no? Entonces, por eso decíamos que es desaprender, reaprender, ¿no? Y reciclar, o sea, volver a empezar y volver a empezar, porque lo que hoy nos sirve, mañana ya no, y ya nos está sucediendo. Y por la otra parte, como todo en la vida, ¿no? Como les digo, riesgos y oportunidades. Las oportunidades estratégicas es la convergencia tecnológica, es decir, tanto los operativos como los puestos más cognitivos, como les llamamos, están adoptando la tecnología, lo que abre a que empecemos a cerrar estas brechas y diseñar trayectorias mucho más fluidas en la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar esta parte que hablamos de movilidad y de polarización salarial? Pues definitivamente con el uso de la tecnología, que todos los niveles de la organización tengan acceso a esto. El trabajo cognitivo operativo, ¿no? Es un perfil híbrido que va a combinar esta disciplina con el pensamiento crítico y que puede convertirse en el motor de las organizaciones. Y los rediseños organizacionales, ya hablábamos sobre este cambio a estructuras de diamante, es pasar de jerarquías rígidas a modelos híbridos, donde coexista el control, pero también la flexibilidad.
Entonces, las empresas que aprendan a gestionar simultáneamente lo operativo y lo cognitivo, van a tener una ventaja decisiva en productividad, retención y adaptabilidad. El reto está en ver el riesgo como un indicador y diseñar activamente estas oportunidades de las que hablamos, ¿no? En síntesis, el futuro del trabajo no será para quienes evitan los riesgos, sino para quienes sepan transformar estas ventajas estratégicas que estamos viendo. Y bueno, como mensaje final, me gustaría hacer como una llamada a la acción, que el futuro ya no es un concepto abstracto, es una realidad que hoy exige una respuesta estratégica en las organizaciones. La clave de la competitividad no solamente está en adoptar tecnología, y creo que ahí muchos nos estamos perdiendo un poquito, ¿no? Por supuesto que es importante adoptar la tecnología, pero también es reconocer que nuestro mayor activo es el talento humano. En el momento que logremos juntar estas dos, podemos enfrentar nuestra realidad y nuestro contexto actual de manera diferente. ¿Cómo hacemos esto desde el área de recursos humanos? Creo que el camino es claro. Uno, como acción inmediata, el tener sistemas de evaluación diferenciados que valoren de forma justa la parte operativa y la parte cognitiva. En el mediano plazo es empezar a formar estos programas de transición para que los operativos desarrollen las competencias cognitivas necesarias, y en el largo plazo va a ser rediseñar la arquitectura organizacional que integren como ambos paradigmas, ¿no? De una forma efectiva. En la parte directiva, como acciones inmediatas, vemos entender e integrar lo operativo y lo cognitivo en una ventaja competitiva, es replantear y tener una visión de organización de manera diferente, transformadora, ¿no? Porque luego cuando hacemos diferente nos da miedo. Que transforme esta ventaja competitiva. En el mediano plazo, empezar a impulsar estos modelos híbridos de innovación organizacional y finalmente el empezar a preparar el terreno para el trabajador cognitivo operativo, ese perfil que combina la disciplina con la autonomía, ¿ok? Y es un compromiso, como decíamos, de corresponsabilidades, tanto del talento como de la organización. Y por último, pero no menos importante, en la parte de operaciones, optimizar lo que ya existe aprovechando la disciplina operativa, usar la tecnología operativa para ganar autonomía y anticipar esta convergencia entre lo operativo y toda la información sin perder la eficiencia. Debemos estar más presentes, más en el hoy, en el momento, porque necesitamos dejar de ser reactivos para empezar a ser proactivos y dejar de ver la capacitación como un gasto y verla más como una inversión estratégica que define quiénes van a liderar y quiénes solo van a sobrevivir en este nuevo contexto. Porque el mundo donde la IA hace lo técnico, pues la verdadera ventaja competitiva serán las capacidades de nuestras organizaciones de desarrollar y potenciar todo lo humano. Excelente. Gracias, Estrella. Gracias, Alejandra, por toda la información tan valiosa que nos vienen a compartir hoy. Tenemos pocos minutos ya, pero será importante pasar a esta última parte, donde podemos intercambiar comentarios, algunas preguntas. Entonces, a nuestros amigos de los medios les pido y les invito a que puedan poner algunas preguntas aquí en el chat. Pónganme por ahí el nombre del medio para que pueda yo identificarlos, si son tan amables. Entonces, a través del chat, por favor, mándenos algunas inquietudes que puedan tener. Por aquí tengo algo. A ver, dice, el concepto de trabajador cognitivo operativo se presenta como una oportunidad. ¿Cómo pueden las empresas mexicanas, especialmente las pymes, empezar a desarrollar este tipo de perfiles en sus plantillas actuales? Esa la tomo yo, si les parece, ¿no? Y me parece y agarro la palabra porque me parece una pregunta interesantísima, ¿no? Porque las pymes mexicanas
para poder desarrollar esto no significa crear programas costosos. Generalmente tenemos ese paradigma, ¿no? De que la capacitación y los programas de desarrollo son carísimos, imposibles de pagar, para nada, no son costosos, sino más bien son pasos concretos que tenemos que ir dando, ¿no? Entonces, lo primero es aprovechar esta parte que decíamos de la disciplina y de la experiencia que ya tienen los trabajadores operativos. Ya dominan los procesos y conocen la operación, ¿no? Entonces, lo que necesitan es empezar a capacitarlos gradualmente en estas competencias cognitivas, como puede ser la resolución de problemas, comunicación, el uso básico de datos, ¿no? El análisis. La segunda parte sería introducir herramientas tecnológicas simples y accesibles, como pueden ser los programas de colaboración, ¿no? Que ya tenemos dentro de las organizaciones. Porque lo importante es que el trabajador empiece a interactuar con la tecnología y que lo lleve como a incorporarlo en su día a día y perderle un poco el miedo, ¿no? Por decirlo de una manera. Y el último punto que yo diría es como fomentar esta cultura de aprendizaje continuo, perdón. No se trata de enviar a todos a un posgrado mañana, ¿no? Sino de tener entrenamientos cortos, microcursos, proyectos internos que permitan ir aprendiendo en el hacer, ¿no? Porque ya comprobadísimo que el que no hace, es muy importante la capacitación, pero nos va a dar el 10%, la teoría. Todo lo demás nos está dando la experiencia. Y bueno, pues en resumen yo diría que el camino es reconocer el potencial de la gente, introducir la tecnología de forma escalonada, acompañada de una formación práctica. Claro. Buenísimo. Por acá Betty Canales de Revista Consultoría dice, ¿se estaría hablando de una nueva estructura en recursos humanos en México? Yo creo que en esta transformación nos toca a todos. Ale, ¿tú qué piensas? Y yo creo que una nueva estructura y también una especialización diferente. Creo que el área de recursos humanos ha a lo largo del tiempo solventado muchas situaciones y muchas situaciones que llevan hacia la parte técnica, ¿no? Justo a garantizar que los talentos sepan hacer y conectar el cable en donde realmente va. Pero creo que más que una estructura, yo creo que es el actualizarse, el especializarse en las competencias nuevas y en la forma en la que la gente lo viva dentro de las empresas, porque concuerdo totalmente con Estrella. Creo que este tiene que ser un proceso vivencial. La gente que está liderando empresas debe de entender y debe estar convencido de lo que hace para fomentar todo el tema de soft que ya es core en las empresas y vivirlo y hacer que la gente lo viva. Entonces, yo creo que más que una estructura es esta especialización y esta nueva manera de hacer dentro del equipo de recursos humanos, ¿no? Que también los equipos de recursos humanos de pronto llegan a tener esta dicotomía entre, bueno, hago y termino lo que hago o hago y me pongo a innovar. Creo que ahora la parte estratégica va a ser primordial. Gracias, Ale. Por acá Diego Severiano de la Crónica dice, ¿hay algún estudio de referencia donde se vean cuántas empresas en México ya formalmente están usando IA en sus procesos de producción y a qué estados pertenecen estas empresas? Así como tal, que yo te diga, mira, sí, este estudio que aquí dice no lo tengo. Te puedo decir que AWS reporta que 495,000 empresas ya adoptaron inteligencia artificial en el último año, ¿no? Que estamos hablando, pues, 30 y tantos, llegándole a los 40% de las compañías en este país, digo, haciendo números rápidos, debe ser de eso, como el 35%. Pero también algo interesante que yo traigo en la mente es que solamente el 5% dice que ya está en un momento maduro, ¿no? Sí se están implementando, sí estamos comprando, también sabemos que nos entró así el boom de todos queríamos inteligencia artificial. Nos llegó a pasar aquí que nos decían, tú ponme inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que sea inteligencia artificial? Porque se hizo un boom, ¿no? Sí hay una implementación, pero definitivamente está viendo que capacitar a la gente justo, ¿no? Y desarrollar a la gente para verdaderamente explotar esto. En cuanto a los estados,
honestamente no tengo el dato, pero lo que sí te puedo decir es que en México tenemos 362 empresas que se dedican como tal a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esos somos los que estamos produciendo inteligencia artificial, porque tú también lo hacemos, tenemos agentes de inteligencia artificial. Somos 362 empresas en México. Gracias, Estrella. ¿Algo más por acá que quieran comentar en el chat? Bueno, creo que tenemos otra en WhatsApp. Dice, el estudio revela que, a pesar de la importancia percibida, el 46% de las empresas capacita solo cuando se requiere. ¿Qué riesgos a largo plazo representa esta mentalidad reactiva para la competitividad de las empresas mexicanas? Me gustaría tomar la palabra ahí. Yo creo que no es, a ver, si lo vemos a un riesgo a largo plazo, pues esto, ¿no? Quedar totalmente desactualizados y quedar rezagados tanto en la parte tecnológica como en la parte humana. Creo que no nos tenemos que ir tan lejos para justo entender que el que no se capacite a la gente representa que haya rotación dentro de las empresas y eso aumenta los costos. Es muchísimo más caro estar en este proceso de busco a una persona, lo capacito 3 meses, veo si se adaptó a la empresa y si no, tengo que volver a empezar con el proceso, a poder invertir y hacer el análisis de las personas dentro de las empresas, ver sus perfiles, identificar en qué pueden mejorar y qué se puede potenciar en ellos. Es mucho más barato eso que estar identificando qué candidato es el ideal. Entonces, yo creo que no nos tenemos que ir tan a largo plazo, es algo, los impactos son, pues eso, de 3 a 6 meses. Y el impacto principal yo creo que es un tema de costos. No se invierte en capacitación o en desarrollo porque se piensa que es muy caro, pero no se ha sacado la conversión de qué cuesta más, ¿no? Estar contratando a una persona o estar buscando sustituir una posición o formar a las posiciones que ya se encuentran en las empresas. Claro, el impacto del costo, ¿verdad? Justo. Perfecto. ¿Alguien más que quiera sumar para cerrar esta parte de las preguntas? ¿Alguna otra duda? Creo que no. Bueno, si alguien se anima, es la última oportunidad. Bien. Ok, bueno, vamos a la parte del cierre. Creo que será importante, antes de terminar, invitarlas con una reflexión muy breve, Estrella, Ale, para poder quedarnos con un último mensaje. Entonces, Estrella. Empiezo yo, perfecto. Pues mi mensaje sería que la inteligencia artificial y la robotización está transformando, ¿no?, el mundo del trabajo, pero no debemos olvidar algo fundamental, que las máquinas hacen lo técnico, pero el futuro del trabajo lo escriben las personas, ¿no? Entonces, las empresas que entiendan que su verdadera ventaja competitiva está en el talento humano, serán las que van a liderar la próxima década, ¿no? Entonces, no se trata de temerle a la tecnología, sino de usarla como catalizador para liberar lo más valioso que tenemos, nuestra creatividad, nuestra capacidad de innovar, de pensar críticamente, de liderar con propósito, ¿no? Entonces, que este sea el medio de disrupción, ¿no? Que lo único que siga marcando la diferencia deben ser las habilidades humanas, que son las que nos hacen humanos. Gracias. Ale, ¿algo con lo que quiera cerrar? Muchas gracias. Pues la invitación a utilizar justo la inteligencia artificial como esta parte tecnológica, a poder aprovechar las herramientas que se nos dan, que tenemos hoy en día. Y para los líderes, eso, empecemos a ver diferentes maneras de ser, empecemos a identificar diferentes maneras de crecer a las personas dentro de nuestras instituciones y a los talentos, justo hagámonos conscientes de que es un tema de corresponsabilidad. Somos dueños de nuestro desarrollo profesional, podemos aprovechar, por supuesto, lo que las empresas nos dan, porque justo es un tema que retribuye a ambos, pero hagámonos más conscientes de lo que hoy en día estamos haciendo y para lo que nos estamos formando. Creo que el hacer esa reflexión a cualquier nivel, en cualquier rubro, nos va a permitir
generar aportaciones para que la tecnología siga avanzando y nos siga ayudando en estos procesos, pero también tener más posibilidades de contribuir con innovación y con cosas que eficienten nuestro día a día en diferentes niveles. Gracias, Ale. Muy bien, pues gracias por estas reflexiones, por compartir la visión, parte de su experiencia también y recordarnos que el talento no se queda quieto, ¿no? Está en constante cambio también. Gracias, agradecemos a todos nuestros amigos de los medios, una vez más. Sabemos que su rol es muy clave a la hora de comunicar y tener pues un impacto allá afuera. Estaremos compartiendo con ustedes todo lo que es el Media Kit, todos los materiales que ustedes necesitan. Acérquense al equipo, a mí si es necesario. Y pues con esto damos por terminado nuestro evento. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego.